el último mandato de Dios. Desde pequeña, Sofía había sentido una presencia en los momentos de calma. No era una sombra acechante ni una pesadilla, sino algo más profundo, algo que vibraba en el aire, como si el universo entero estuviera esperando a ser escuchado. Cada vez que el viento soplaba, especialmente en las noches más frías, Sofía sentía un estremecimiento, como si algo o alguien estuviera intentando llegar hasta ella. Una tarde gris de otoño, mientras se encontraba sola en su habitación, ocurrió lo inesperado. El viento comenzó a golpear las ventanas con tal fuerza que las cortinas se alzaron como si una mano invisible las empujara. Sofía se acercó al cristal, observando el caos de hojas arrastradas por el viento. Fue entonces cuando escuchó una voz suave, pero cargada de angustia, que susurró su nombre. Sofía. Sofía. Atónita, la niña dio un paso atrás, mirando en todas direcciones. La voz no provenía de afuera. Cerró los ojos, intentando calmarse, pero al abrirlos, lo vio, una figura resplandeciente flotando frente a ella. Un ser de alas blancas que brillaban tenuemente, como si la luz misma estuviera siendo absorbida por algo oscuro. Su rostro, aunque angelical, estaba marcado por una tristeza y miedo tan profundos que Sofía sintió una compasión instantánea. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. El ángel la miró con unos ojos llenos de desesperación, como si llevara años guardando un secreto del que ya no podía escapar. Soy uno de los que sirven al Creador, respondió con voz quebrada, su cuerpo temblando. Pero ya no sé qué hacer, Sofía. Ya no sé si puedo seguir sirviendo. Sofía se quedó en silencio, sin comprender completamente, pero algo dentro de ella le decía que debía escuchar. ¿Qué pasa con Dios?, preguntó, aunque su voz sonaba más asustada que curiosa. El ángel cerró los ojos por un momento, como si las palabras le quemaran la lengua. Luego, con un suspiro tembloroso, comenzó a hablar. Dios. Él ya no es lo que era. Lo que antes era bondad, ahora es odio. Lo que antes era paz, ahora es ira. Sus ojos, ya no reflejan luz. Cuando lo miro, solo veo oscuridad. Y tengo miedo, Sofía. Miedo de lo que él está por hacer. ¿Sabes lo que es servir a alguien que ya no muestra piedad? Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía comprender completamente, pero la expresión del ángel lo decía todo. Era como si hubiera visto algo mucho peor que lo que sus palabras podían describir. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace?, preguntó, sin saber si debía atreverse a saber más. El ángel respiró profundamente, su rostro lleno de angustia. Hace mucho tiempo. Lucifer, el ángel caído, me advirtió. Me habló de lo que él iba a hacer. Al principio, no le creí, pensaba que era solo rencor y celos, pero, ahora entiendo. Dios, ya no es el creador que amábamos. Él asesinó a Lucifer, Sofía. No lo perdonó, no por sus errores, sino por ser el único que se atrevió a cuestionarlo. Desde entonces, él ha cambiado. Cada orden que da, cada palabra que sale de su boca, es un mandato impregnado de odio. Y ahora todos los que servimos a él, lo hacemos por miedo. Sofía no podía creer lo que escuchaba. El ángel estaba temblando, y por un momento, pareció más humano que divino. Él está planeando algo, Sofía. Algo terrible. Y si no puedo dejar de servirle, si no puedo salir de este ciclo de terror, me destruirá. Pero el miedo más grande, es que ya no hay manera de detenerlo. Él quiere acabar con todo lo que alguna vez fue puro. Temo que tú seas la siguiente en su lista. Sofía retrocedió, su corazón latiendo rápidamente. Algo en el fondo de su mente, en lo más profundo de su ser, sentía que lo que decía el ángel era cierto. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sus ojos llenos de miedo. El ángel la miró con desesperación, como si supiera que no había una respuesta sencilla. No se lo digas a nadie, Sofía. No hables de esto. Si lo haces, él te encontrará. Y lo peor es que no solo te destruirá a ti. El odio que ahora arde en su corazón, te aniquilará como a todo lo demás. No puedes escapar. No de él. Sofía intentó hablar, pero en ese momento, una ráfaga de viento la hizo callar. Las cortinas se levantaron nuevamente, y la figura del ángel desapareció, como un susurro que se lleva el viento. Quedó sola, temblando, con la sensación de que algo más oscuro que ella misma había tocado su alma. Esa noche, cuando la oscuridad caía sobre su casa, Sofía escuchó algo que heló su sangre. Un susurro bajo y grave, que venía de más allá de las estrellas. Era la voz de Dios. Sofía. Ya no eres nada. Has dejado de ser una niña. No tienes alma, no tienes cuerpo.
Para mí ya no tienes ningún propósito de seguir existiendo, exclamó el creador del universo con una voz firme y aterradora. El aire comenzó a vibrar con la fuerza de una tormenta. Las paredes se agitaron, los vidrios comenzaron a temblar. Sofía sintió como si todo su ser fuera arrastrado por una fuerza invisible. Entonces, escuchó un rugido. Un rugido que venía de arriba, de lo más alto del cielo, que desgarró la realidad misma. Y entonces, llegaron los ángeles. Como una multitud de sombras aladas, descendieron sobre Sofía. Sus alas brillaban con una luz cegadora, pero sus ojos eran vacíos, sin piedad. Uno de ellos se acercó, y aunque Sofía intentó resistirse, algo en su interior le dijo que ya no podía luchar. Ya no eres nada. Las palabras fueron como un golpe directo a su mente. En ese instante, los ángeles la tomaron, no con manos, sino con una fuerza invisible que la comenzó a despojarla de todo lo que alguna vez fue humano. Los ángeles con ojos vacíos pero con tristeza arrancaron los brazos de la pequeña niña mientras ella suplicaba clemencia aún sabiendo que sería en vano, siguieron con sus piernas, desgarrando. También su pecho, su cara y todo lo que quedaba de lo que alguna vez fue una hermosa e inocente niña. Al terminar tan aberrante acto solo se escuchó un chasquido y los ángeles regresaron al cielo, dejando detrás una terrible escena, los restos de una alma pura y aterrada. Algo quiere llevarse a mi bebé. Tenía 14 años cuando pasó. Vivíamos en Bosques del Valle, en Coacalco, Estado de México. En ese entonces, la unidad habitacional donde vivíamos estaba rodeada de sembradíos y un canal de aguas negras que serpenteaba entre las casas. Colindábamos con un pueblo, Tullehualco, donde los vecinos contaban historias de la Llorona, brujas y nahuales como si fueran parte del día a día. Nosotros vivíamos en el departamento de en medio. Arriba, estaba nuestra vecina Rosalba con su esposo Saúl y sus hijos, niños pequeños de 5, 4 y 3 años, además de una bebé de apenas 3 meses. Rosalba era una mujer de carácter fuerte y lengua afilada, siempre en pleitos con alguien. Saúl, en cambio, era un hombre grande, de casi 1,80 m, fornido, con una presencia imponente. Aquella noche, mientras cenábamos, escuchamos un grito desgarrador desde arriba. Luego, los niños llorando, gritando. Mi mamá, con los ojos bien abiertos, volteó a ver a mi papá. Saúl le está pegando a Rosalba, susurró, nerviosa. ¿Qué hacemos? Antes de que pudiéramos reaccionar, alguien golpeó la puerta con desesperación. Gus, Gus. Era uno de los niños de Rosalba. Mi papá, sin dudar, se levantó y abrió. El niño, con los ojos llenos de lágrimas, gritó, le quieren quitar a mi hermanita. Le quieren quitar a mi hermanita. Mi papá corrió escaleras arriba. Mi mamá y yo lo seguimos de inmediato. Cuando entramos al departamento, encontramos a Saúl parado en la entrada de la recámara. Estático. Mirada perdida. Como si no estuviera ahí. Rosalba estaba dentro, de pie, con la bebé en brazos. Lloraba y gritaba desesperada, ayúdame, Gus. Me la quieren quitar. Me la quieren quitar. Mi papá, desconcertado, se acercó a ella. ¿Quién? ¿De qué hablas? Aquí no hay nadie. Y entonces lo vimos. La bebé fue jalada de los pies por un ente oscuro, con una fuerza inhumana, arrastrándola hacia abajo de la cama. Rosalba gritó como nunca la habíamos escuchado. Mi papá se lanzó sobre ella, abrazándola junto con la niña. Pero la fuerza seguía tirando, jalando, arrancándola de sus brazos. No se veía nada. Pero se sentía. El aire estaba pesado, helado. Algo estaba allí con nosotros. Algo que no se podía ver, pero que sí se podía sentir. Rosalba gritaba. La bebé lloraba con un llanto desgarrador. Mi papá, con todas sus fuerzas, jalaba hacia arriba. Pero esa cosa jalaba hacia abajo. En medio del caos, mi mamá corrió fuera de la habitación. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos, tal vez. Una eternidad se sentía, seguro. Mi papá logró arrancarle la bebé a esa cosa. Pero en cuanto la tuvo en sus brazos, la fuerza lo jaló a él. Algo lo quería meter debajo de la cama. Rosalba se aferró a él. Tiraba con todas sus fuerzas, pero el cuerpo de mi papá era arrastrado poco a poco. Entonces, mi mamá regresó. En sus manos tenía agua bendita. Comenzó a rociarla hacia donde estaba ese ser que los jalaba y por toda la habitación mientras rezaba a gritos. Y ahí, en medio del llanto, los gritos y la desesperación, esa cosa soltó a la bebé. Mi papá y Rosalba cayeron de espaldas por el impulso. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego, los llantos. El temblor en las manos de todos.
Mi papá se levantó y le devolvió la bebé a Rosalba, que lloraba. Gracias, Gus. Gracias, Gus. Pero él no dijo nada. No miró a nadie. Bajó las escaleras y salió del departamento. Saúl, que hasta entonces había permanecido como una estatua, totalmente ido, al fin reaccionó. ¿Qué pasó?, preguntó, confundido. ¿Qué pasó? No recordaba nada y le dolía la cabeza. Más tarde, en nuestra casa, mi mamá le preguntó a mi papá si estaba bien. Él, con la mirada clavada en el suelo, susurró, ¿qué era eso, Chela? ¿Qué era eso? Ella no respondió. Yo sentí cómo me jalaban la bebé de los pies. Continuó. Pero no había nadie. No vi nada. Solo recé. Mi papá nunca rezaba. Creía en Dios, pero siempre decía que estaba enojado con él. Al día siguiente, Rosalba y Saúl fueron a la iglesia. Contaron lo que había pasado. El padre, sin dudar, bautizó a la bebé ese mismo día. Hasta hoy, no sabemos qué fue aquello que intentó llevársela. Ellos juran que fue una bruja. Y yo, no sé qué pensar. Pero sé que pasó porque estuve ahí. Y fue la experiencia más aterradora de mi vida. ¿Conoces personas muy interesantes en el turno nocturno de una estación de gas? ¿Conoces personas muy interesantes en el turno nocturno de una estación de gas? Bueno, no en general, es una verdad a medias. Definitivamente existe una mayor proporción de bastardos raros o aterradores en comparación a los turnos normales, pero después de un par de meses en el trabajo, memorizas todos los arquetipos. Los muertos del cansancio en su ruta a casa, los rebaños de adolescentes ebrios con dulces, los drogadictos que gastan su mes completo de estampillas en comida chatarra, las mamás amantes del vino, las ratas de gimnasio, los alcohólicos en bicicleta mendigando licor de Malta con $2. No toma mucho para verlo todo, y he estado aquí por años. Lo suficiente como para distinguir lo interesante. Incluso cuando tus estándares para lo anormal están por las nubes, terminas con historias de lo inexplicable o inquietante. Comenzaré con la segunda. Una noche de otoño, a las 3 de la madrugada, llega un hombre con un niño de 9 años. Exclamo un saludo poco entusiasta y apenas levanto la mirada de mi teléfono. El niño se encamina lenta y precavidamente hacia el pasillo de caramelos, mientras que el padre va enseguida hacia los refrigeradores de cerveza. Percibo, a través de su lenguaje corporal, que se encuentra en algún nivel de la escala de poco amistoso a molesto, hombros contraídos, pisadas enérgicas y sonoras. Suspiro, anticipando una discusión que he tenido muchas veces. El plazo acaba a las 2. No te puedo vender eso. Detiene su mirada en mí y se mueve pasillo abajo sin decir nada. Agarra un té y se dirige hacia el mostrador. La forma en que camina me da la impresión de que me va a golpear. Me preparo y trato de desarmarlo con un diálogo monótono. ¿Cómo te va? Me ve con dureza por unos cuantos segundos incómodos, y dice: un paquete de Marlboros rojos. Aliviado de que no empezara a quejarse o a regatear por una cerveza, le doy la espalda y agarro los cigarrillos, y me sobresalto ante el grito: Jack, apúrate niño, joder. Me doy la vuelta y veo más allá de él buscando a su hijo en el pasillo de caramelos, quien tiene una mirada al infinito sin realmente tratar de seleccionar algo. La primera impresión que me da es que las lágrimas que está reteniendo no son las primeras del día. Cobro los cigarrillos y el té sin decir nada, esperando que el asunto se resuelva por sí solo. Al lidiar con la mierda que veo en una noche normal, he aprendido a no entrometerme. Esta vez es en vano, pues lanza un billete mugriento de $10 para su compra incompleta, y no menos de 5 segundos después, grita: por el amor de Dios, que te apures. Eso es suficiente para frenar mi interés por el servicio al cliente. El turno nocturno es una dinámica interesante. Obviamente, se supone que debemos tener la personalidad sonriente y acogedora que se espera de todos los cajeros, pero también me encuentro solo y debo emanar un aire de seguridad. Cruzo ciertas líneas y dejo de ser amigable. Oye, relájate, le digo en voz baja. Se voltea hacia mí con la misma intensidad con que había gritado, y contesta: ¿qué dijiste? Dale 2 putos minutos para escoger la barra de chocolate que quiere. Estás anulando el gesto de comprarle algo si eres un imbécil. Tú también te puedes callar el pico. Le digo que hemos terminado, aparto sus productos y le lanzo de vuelta su dinero. Mientras lo hago, noto que el billete tiene sangre encima. Luego noto que los nudillos de su mano derecha están lacerados, aún rezumando sangre coagulada. Ahora estoy seguro de que el asunto podría llegar a algo físico.
Fácilmente soy unos 8 centímetros más alto y 40 libras más pesado que él, pero quién sabe la locura que pueda tener en sus bolsillos. La brillante política de la empresa no permite armas, pero mantengo algunos sustitutos convenientemente cerca. Me pongo en posición para agarrar la barreta y le digo, apuesto que tu niño ya se quiere ir. Puede quedarse con el caramelo. Me da la misma mirada prolongada e inquietante, y responde con calma, ya vuelvo. No me quedé para averiguar lo que tenía en mente. Corrí y me llamé al 911 desde la oficina trasera. Me sentí un poco estúpido describiendo un altercado con un hombre que solo estaba siendo un cretino, pero lo observaba por medio de las cámaras de vigilancia rebuscando en su asiento trasero. Le describí el auto a la operadora, y me preguntó. Lleva a un niño pequeño. Incluso antes de que la llamada terminara, comencé a escuchar patrullas. Muchas. Me tomó algunos días y unas cuantas conversaciones con la policía hasta tener toda la historia. Las patrullas llegaron en respuesta a una alerta amarilla. Ya que el padre, trágicamente, había perdido el derecho de visitar a su hijo, por petición del niño. Inconforme con un simple secuestro, su ex esposa fue mutilada irreconociblemente con un martillo. Las heridas que vi en sus nudillos eran astillas de cráneo. Esto pasó a 6 horas de distancia de la tienda, y fuimos el primer lugar en el que se detuvieron. Trato de no pensar en lo que hubiera pasado si el niño hubiese escogido un chocolate con prontitud.